Muy buenas, Isidro, ¿qué tal? Buenas noches, Quique, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está la cosa después del fin de semana? Bueno, el fin de semana, aquí estamos ya metidos en una vorágine de eventos que realmente no paran. O sea que, bueno, pruebas deportivas que al final son, bueno, lo que nos alimenta en nuestro trabajo actual y por otra parte también nos gusta seguir viviendo el deporte desde primera línea. Exacto, y si no me está viendo porque la cámara en la videollamada no la tengo disponible porque estoy en directo, pero bueno, tengo la camisa de la K42 del Ujú. 2019, si no me equivoco, que fue la que hice yo la K12 y pues vengo ahí vestido para la ocasión. Eh, Pues nada, yo para empezar siempre pues empiezo de la misma forma. Creo, bueno, lo que te comenté ahí en Guía de Isora, lo único que tengo preparado siempre son las dos preguntas que yo hacía cuando hacía las entrevistas en YouTube. Y son un poco para empezar con la entrevista, cómo empezaste en este mundo. Claro, porque contigo no puedo decir cómo empezaste en el atletismo o cómo empezaste tal, sino cómo empezaste en este mundo y qué es lo que más te gusta de ello. Bueno, aún así la pregunta también sería pertinente, porque en realidad el primer contacto con el deporte fue, bueno, probando a correr y siempre lo he contado que fue un poco por casualidad. En general no había hecho deporte hasta después de terminar mi carrera y medianamente en serio. Bueno, todo vino después de terminar la carrera y ir al servicio militar cuando todavía se hacía, Sí. uno de los últimos que lo hicieron. Eh, y bueno, pues allí simplemente estábamos en Las Palmas, en la unidad de buceo, y teníamos un comandante que era un fanático del atletismo, se dedicaba a correr maratones y todo esto, con lo cual te puedes imaginar que todo el grupo tenía que salir todos los días a correr a Las Palmas, es decir, hubieras corrido antes en tu vida o no. Con lo Era cual ahí obligatorio. empezó un poco todo, ya que fuera un tema obligado al principio, pues bueno, al final todo es coger un hábito y bueno, me gusta y luego se enlazó con volver a Tenerife y tener compañeros con los que había compartido, bueno, años atrás, instituto y demás, que hacían mucho deporte y te enganchabas y demás. Y ahí empezó todo, un poco corriendo. Y medianamente en serio, creo recordar que fui a ver un año la llegada de la media maratón de Santa Cruz, Chu. hace ya un montón de ediciones, creo que era allí cuando llegaba en el Parque García Sanabria, y estaba viendo allí a la gente llegar y me dije, digo, el próximo año yo voy a estar ahí, cuando realmente no había participado nunca en ninguna carrera, con lo cual Sí. dije, bueno, pues nada, con un par de mesecitos entrenando, pues nada, y así fue. Y lo que más te gusta de esto, de este mundo? Bueno, haber relatado simplemente el comienzo, yo creo que todo el mundo que se haya acercado a un deporte y lo haya enganchado un poco y luego sigues porque te gusta, pues eso, probar, disfrutas con las carreras, con los entrenamientos, pues realmente todo viene rodado, simplemente vas cambiando un poco porque siempre tienes nuevas expectativas, te gusta probar cosas diferentes y ahí viene todo, de correr llegó un poco el mountain bike, recuerdo, luego, pues, ¿por qué no probar? Recuerdo también que estaba un verano en Lanzarote y vi, y vi en una revista lo del Ironman de allí y dije, ¡buah! Esto tiene que estar guapísimo, ¿sabes? Porque ya es correr bici y nada, pues aprender a nadar un poco y listo, ¿no? Ya tienes otro deporte ahí que te engancha. Y ahí empezó también el triatlón. Quiero decir, a ver, todo esto no fue seguido, evidentemente fue el camino de una serie de años, Sí. pero bueno, eso, una cosa detrás de otra. Luego vino la montaña, los rides, pues eso. Entonces estamos hablando de practicar deporte sin, bueno, sin una especialización concreta, Sí. aunque en determinados años
prácticamente me dedicaba a entrenar triatlón y con eso luego participaba en, pues eso, en carreras de atletismo, de montaña, los propios triatlones. Bueno, quiero decir, con ese entrenamiento prácticamente de fondo podías hacer cualquier cosa. Así es que un poco lo que más te gusta es eso, ¿vale? Que empiezas, te enganchas porque te gusta. Yo creo que la motivación siempre lo facilita el ir cambiando de deporte Sí. y descubrir, pues eso, ¿vale? Que siempre hay cosas nuevas en las que embarcarte. Hombre, lo más importante, al final yo creo que es como cualquier cosa, que si tú no disfrutas el proceso, el camino es muy largo y solo quedarte con pensar en disfrutar de la meta, no, no, el camino también hay que disfrutarlo porque al final hay cambios, hay experiencias nuevas que te nutren y sobre todo lo que tú dices, que te ayudan a descubrir cosas nuevas y eso es una parte también bastante importante. Pues claro, hablabas del Iron Man, que es un poco, diría yo, uno de tus puntos fuertes como deportista. Porque, bueno, esa cejita hacia arriba. Porque en su momento, si no me equivoco, llegaste a ser el canario con más Ironman completados, ¿no? Bueno, según Bueno, cómo midamos. no, no. Tinerfeño probablemente sí, en su momento cuando estaba metido ahí, Canario no, porque bueno, porque Canarias es muy grande y Sí. hay mucha gente ahí haciendo triatlón. También un poco la ventaja de que yo empecé casi pues en la época, no digo inicial del triatlón aquí en Canarias, Hmm. pero sí casi de los históricos, ¿no? A partir del año 2000, creo que fui a Lanzarote por primera vez en 2002 y bueno, eso me daba la ventaja de Hombre. llevar unos cuantos años dedicado a eso y bueno, y es verdad que estuve desde ese primer año hasta 2011 prácticamente haciendo triatlones cada año, bueno, un poco lo que tocara, ¿no? Uno, dos, tres o incluso algún año pues llegué a ser cinco seguidos en el mismo año, un poco planteándolo y es verdad que fue quizás el deporte con el que al que más constantemente dediqué pues eso, Hmm. tiempo y entrenos y demás. Esa es Hombre. la única ventaja, pero bueno, que el acumular un número tampoco tiene ningún mérito Hmm. especial más allá de estar ahí al pie del cañón Sí. y hacer pruebas simplemente porque te gusta. Sí, porque al final el triatlón, bueno, yo aquí en Twitch pues estamos con Iván y demás, que es tema de ultrafondo, que muchas veces hablamos también del tema psicológico, que la cabeza en este tipo de pruebas hace bastante mella, pero claro, en el triatlón físicamente es demoledor, sobre todo los Ironman, porque al final estás mezclando tres deportes tienes que tener, cada uno de esos deportes, creo yo, desde fuera, te exige, entre comillas, destacar puntos diferentes de unas condiciones físicas que las tienes que juntar todo en uno y al final el triatlón con las distancias, perdón, el Ironman con las distancias que tiene, que, que no son pequeñas. Y eso, juntado con el cansancio mental, tiene que ser disfrutar, porque al final, quien no es masoquista en este deporte, con casi cualquier deporte de este tipo no disfruta, pero tiene que ser algo, los entrenamientos y la dedicación tiene que ser algo muy constante, porque si no, no, es complicado, creo yo, ¿no? Poder hacer este tipo de pruebas. Sí, sí, efectivamente. A ver, el hacer la prueba el día X con todo lo que lleva esas distancias Hmm, y demás, obviamente es un esfuerzo duro porque estás invirtiendo. Tienes que estar funcionando sin parar, que a veces cuando lo analizas fríamente, dices, bueno, es que empiezas y no paras, durante 10 horas, 11 horas, 12 13 las que te lleve, ¿vale? Efectivamente, cambiando de deporte y también a veces lo piensas fríamente y dices, jo, es que, pues eso, has nadado 4 kilómetros seguidos, has salido, te has subido una bici de cero hmm. y tienes que hacer 180 kilómetros y todavía cuando te bajas, dices, bueno, ahora estoy dando los primeros pasos y tengo que hacer
42 kilómetros, ¿no? O sea, visto de esa manera, dice, pues sí, es un poco demoledor, Sí. pero como tú dices, lo más duro de hacer Ironman es básicamente la cantidad de horas que tienes que dedicarle, porque bueno, en el fondo, cuando llega el día de la carrera y estás funcionando todas esas horas, si estás bien entrenado, simplemente tu cuerpo está adaptado a eso y vas preparado para hacerlo, Mm. física y mentalmente. Entonces, pero lo duro es, a ver, no tengo quizás frescas todas las cifras, pero probablemente, aunque estemos hablando de hacer Ironman a nivel no profesional, todo el mundo le gusta prepararse todo lo bien que puede, dedicar todo el tiempo que tiene y perfectamente estaba dedicando entre 20 y 30 horas de entrenamiento semanales Mm. para un deporte de resistencia, con lo cual eso significa pues esto, acumular horas, cientos de kilómetros en bici, carrera a pie, y lo duro realmente es no tanto el propio día de la competición. El propio día de la competición todo se traduce en llegas con un determinado nivel físico a la carrera y eso se traduce en un rendimiento, no hay más. Mm. Y de todos los Ironman que has hecho, porque bueno, ¿tú cuántos, exactamente cuántos llevas, cuántos tienes hechos? Bueno, hice, Oye, hice sí. el punto final, que bueno, ya contaré un poco el por qué fue el punto final hace unos años, pero bueno, hice 18 bueno, 17 entre 2002 y 2011, Mm. y luego hice unos años después, en 2016, que fue el número 18, y bueno, digamos que todo estuvo concentrado ahí en esos años dedicados al triatlón. ¿Y tú? Y el objetivo es el hacer uno ya cuando prácticamente no me dedicaba a eso y realmente fue casi sin prepararlo y sin entrenar, un poco en plan aventurilla, era por completar un ciclo de haber competido al menos en un Ironman en cada continente. Y por eso en 2016 fuimos a Nueva Zelanda a hacer bueno, a hacerlo y a terminarlo, que era el objetivo. Sí. Y de todos los que has hecho, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál fue ese que dijiste tú, buah, este es el bueno? Buah, pues no los, pues en realidad la experiencia con la que te quedas de cada sitio, de cada competición, tiene que ver con muchas cosas. Por supuesto, de haberlo pasado bien, de que haya sido una carrera que te ha salido bien, Sí. pero bueno, casi todos los recuerdo con gusto. Evidentemente, eh, como pruebas, Lanzarote es una prueba muy especial porque es el Ironman de casa, porque es Hmm. un Ironman también un poco especial y complicado, porque bueno, siempre tienes las circunstancias del viento, porque tienes un recorrido ciclista que no es nada llano, bueno, es un Ironman bueno, con personalidad propia. Luego tienes los Ironman ahí en Europa, hombre, le guardo cariño a Roth, que es el Ironman, fue el primer Ironman que se hizo en Europa y durante años se Hmm. hacía Hawái y el de aquí, y era un poco como el campeonato a nivel europeo y está considerado un poco como la meca del Ironman en Europa, y ese Ironman que es todo lo contrario que Lanzarote, es muy llano, muy rápido, Sí. y bueno, lo corrí 3 veces y de hecho es donde tengo la mejor marca, lógicamente. Cuanto más llano, más posibilidades hay de hacer buen tiempo. ¿Cuánto tienes tú de Pues mejor marca en Ironman? 10 bueno, hice varias veces 10 y pico, siempre 10 larga, 10 creo que tengo 10:30 y pico, 10:50, 10:50. La primera vez que bajé de 11, que era como un muro ahí, como diciendo, Dios, Sí. que bueno, poder poner un 10 delante, que fue en Austria también. En fin, hay carreritas ahí por todos lados. ¿Y alguna anécdota así, algo curioso que te haya pasado en alguno que... Lo típico de la historia que en ese momento es un poco apretada, pero que luego lo recuerdas y piensas, ah, sí, en verdad, fue una tontería. No, bueno, anécdotas ha habido montones ahí, siempre en las carreras.
digamos que los primeros años que son los que preparas ahí súper concienzudamente y todo milimetrado y demás, ahí Sí. das menos pie a que pasen cosas diferentes, ¿no? Pero luego con el paso de los años y bueno, siempre pueden haber muchas anécdotas en las pruebas, ¿no? Recuerdo, yo qué sé, probablemente bueno, recuerdo haber ido a competir a Sudáfrica y como anécdotas, que en el momento no era nada agradable y llegar allí y cuando llegó los días previos de la carrera no tener la bicicleta tuya, porque Iberia la había dejado por ahí en cualquier sitio. Vaya. Recuerdo haber ido de la ciudad al aeropuerto un montón de veces en el día previo a ver si había suerte y nada, y al final tener que buscarte la vida y competir con una bici que no era tuya Chu. y cosas de ese tipo, no lo sé. Bueno, y más anécdotas. Recuerdo un Lanzarote de los últimos también de estar ya súper tieso en la maratón y decir, bueno, estoy aquí, me quedan no sé cuántos kilómetros, estoy ahí, digo, me voy a tumbar un ratito, que en un rato vuelvo a reprender la marcha. Y wow, eso, no sé, anécdotas de ese tipo, ¿no? Que, bueno, Sí, que surgen con el paso de los hay un años. poco para... Ahí, justo esa última que contaste, me recuerda una cosa que dijo Carmen, bueno, y que ha dicho Iván también, cuando hemos hecho los directos de un corredor o, bueno, un deportista de este tipo de pruebas, como que muere y nace varias veces. Es como mueres, te quedas un ratito muerto y luego vuelves a levantarte y tiras por delante. Pues mira, esa reflexión que no, en fin, que te la está diciendo un fondista, se parece mucho a una frase mía que yo siempre tengo presente y Mm, muchas veces me la repito y se la cuento también a los demás. Digo, a ver, el que se dedique a pruebas de estas tan de llevar el cuerpo al límite, de mm, funcionar tantas horas, yo siempre digo dos cosas. Por un lado, en el sentido positivo, nunca se muere del todo, es decir, por muy mal que pienses que vas, mm. ¿vale? Siempre date una oportunidad porque a veces, ¿sabes? A veces la hay Sí. y, y la otra frase que también que suelo decir a menudo, que es al revés, es decir, cuando te dedicas a unas competiciones de este tipo, cuando piensas que vas muy bien, Mm. no te preocupes porque se te pasa enseguida, ¿sabes? Es decir, espera un poquito más y ya verás que ya no vas tan bien, Sí, que enseguida la ¿sabes? Es cabeza te decir, va a decir, "Ch, cuidadito que no, que no va tan bien la cosa". no, 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 es que una vez lo leí y decía algo así como, era como si te empiezas a encontrar bien en una competición, en una ultra, Sí, no te preocupes, se te pasará pronto. Es decir, mm, siempre llegará un momento en el que de pronto dirás, jo, ¿dónde está lo bien que iba? Porque las carreras largas dan para todo. dan para mucho, sí. La verdad que es eso, lo que estaba hablando antes del tema de la cabeza, que la cabeza te da mil vueltas, pasa por muchas fases, a veces estás bien, a veces estás mal, es pues como la vida misma, una montaña rusa de emociones, literalmente. Pues yo la verdad que aparte de todo esto, también te dedicas a organizar pruebas. Yo, antes de llegar a ese punto, quería hacerte una pregunta que va a hilar con este tema y es, según tu experiencia con todo lo que llevas y teniendo en cuenta que ya tú llevas desde hace bastante tiempo con el atletismo, o bueno, el deporte del triatlón, el atletismo en este caso, que es lo que nos toca a nosotros, no era algo tan masificado, no era algo tan, o por lo menos no aquí en Canarias, la evolución que tú has visto, porque claro, ha sido enorme, me imagino, la evolución que tú has visto en las pruebas, ¿tú crees que ha sido buena o ha sido mala? Porque claro, depende de cómo se vea, puede ser una cosa o puede ser otra. Pues yo no sé si es bueno o malo, lo único que cualquiera que lleve años viendo las competiciones deportivas Hmm, se da cuenta del cambio tan grande que ha habido. Y personalmente,
con el tema de las pruebas de atletismo, maratón y todo esto, ya no hablemos de las carreras de montaña, que eso vino después, pero Hmm. sí con las carreras urbanas, ¿no? De Sí, las de lo que asfalto. era un, sí, sí, efectivamente, lo que era Hmm. una maratón, medias maratones y demás, siempre lo comentamos, es decir, yo qué sé, pues ahí, hace 15, 20 años, la gente que iba a esas competiciones, mayoritariamente, en una inmensa mayoría, eran gente que entrenaba, se machacaba con el nivel que tuviera, es Sí. decir, da igual que fueras yo qué sé, da igual que fueras de los de 1,10 o de 1,20 o de 1,30 en media maratón, pero Hmm. todo el mundo entrenaba para ser sus mejores tal. Y en maratón, pues igual, es decir, nadie se le ocurría ponerse en la salida de una maratón de cualquier manera, Claro. ¿vale? Quiero decir que ahora es muy fácil, ves una competición con miles de corredores. Yo recuerdo, si tú antes ibas a una de las maratones importantes en España, Valencia o San Sebastián y demás, pues allí había 2.000 personas corriendo. Pero de esas 2.000 personas, si tú corrías en 3 horas, que ya es una buena marca, Hmm. igual estaba pues rozando la mitad del pelotón, ¿sabes? O no sé, o puesto 600 o 700 cosas así. ¿Sabes? Que ahora, ahora es impensable, ahora hace 3 horas y estás en un grupito de delante, cuando Hmm. corren 10.000 o 15.000. Claro, pues, Y eso es un poco de notar, pues eso, la manera diferente con la que se toman las competiciones, con las que la gente, de la manera en la que la gente las prepara, un poco el objetivo. Yo no quiero decir el tema que, bueno, también hay un poco de eso, ¿eh? Porque que la gente se apunte a las carreras un poco por por apuntarse. postureo y Sí. sí, Por no, la bueno, camisa, sí. porque la camisa es bonita. O no, venga, voy a hacer una maratón, no me preparo para ello, pero solo tengo que llegar a la meta de cualquier manera Sí. y ya está, y enseñar las fotos y la medalla de que he terminado. No sé, yo creo que eso era un concepto que antes, hace bastantes años, estaba fuera de la mente de cualquiera que se dedicara Claro, pero porque a competir en este tipo de a- pruebas. antes no teníamos tan presente que es algo que sí que tenemos ahora, que son las redes sociales. Entonces, eso Ya, también influye ya, mucho ya, al tema del postureo. Y no solo eso, sino que, por eso te digo que es bueno o es malo según quien lo vea, porque yo lo veo como que es un arma de doble filo. O sea, la evolución es buena porque ha ayudado a que las carreras tengan más calidad, a que el promedio de organización en una carrera, y lo digo yo también que en cierto modo sé lo que es organizar una prueba, como que el estandarte de calidad ha subido un poquito el listón medio, porque antes, joder, yo me acuerdo la década de, bueno, 2000, los años 2005, 2006, 2007, 2008, que se hacían carreras que no había ni cronometraje, los cross populares, no había ni cronometraje ni nada, era todo apuntado, la camisa de algodón de Caja Canarias que te daban siempre la misma carrera con la misma tipografía y todo. Y ahí la gente que iba porque lo disfrutaba, porque entrenaba, porque tal. Ahora, lo que tú dices, muchos van también por la fotito, por tal, que está muy bien, pero en carreras que son de 5 como mucho 10 kilómetros. Pero es que hay gente que se mete a hacer medias maratones o maratones sin haber entrenado lo que deberían y luego pasa lo que pasa. Y ese es el y problema. bueno, todo un poco la reflexión que hacía era un poco poniéndome desde el punto de vista del corredor. Hmm. Claro, el otro lado, ya el tema de las organizaciones, evidentemente, eso es otro tema completamente diferente. Básicamente porque todo Claro, evoluciona en este mundo y las cosas con el paso del tiempo se empiezan haciendo de otra manera, ¿no? Cambian los medios, el número también el hecho de que haya muchos más corredores permiten que las pruebas se hagan de otra manera, se pueden hacer con más dinero, llegan quizás ahora, antes cualquier carrera se organizaba prácticamente con con lo poco. que se recaudaban inscripciones y poco más, Sí. y ahora hay más cosas, ¿no?
Y empezando a hilar un poco ya con ese tema, ¿cómo empiezas tú a organizar eventos? ¿Cómo te da ese cambio de participar a organizar? Ya, bueno, durante un buen número de años estaban las dos vertientes, ¿eh? O sea, que se estuvo compatibilizando todo, ¿no? Trabajar en el mundo de las carreras y competir. Hmm. Eh, era, era un, era una buena época en el sentido de que lo que había en aquel momento me permitía eso, trabajar y Y tener, participar. sí, tener mucho tiempo para seguir entrenando y Sí. todo esto. Cosa que luego se ha ido perdiendo por el camino. Y bueno, y luego ya, pues mira, viene un poco a raíz de lo que estabas contando. Creo que estábamos un poco acostumbrados a ir a las carreras de aquí, ya carreras importantes como medias maratones y todo esto. Hmm. Y estoy hablando del año 2005, por ahí, hasta 2005 Sí. en maratones, triatlones y demás. Y recuerdo que dijimos, bueno, es que ni siquiera ha llegado aquí el poder cronometrar con chip, que se puedan hacer las pruebas, todo era un poco Rudimentario. andar por casa y demás. Sí. Y ahí surgió un poco la idea, ¿no? De por qué no montar una empresa para dedicarnos al tema de eventos, básicamente, cronometrajes y todo esto. Y a partir de ahí la cosa ha ido evolucionando de eso, de trabajar en dando servicios a eventos, a organizar carreras propias Hmm. y un poco así ha sido la película. Porque claro, también coincide justo lo que hablabas antes de que bueno, el trail vino un poco más tarde, de lo que hablábamos antes y demás, pero claro, ya cuando empiezas tú con la empresa es cuando empieza un poco también a entrar el trail aquí en Canarias, que coincide con, eso, con justo el comienzo de Sport Canarias. Pues sí, 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 coinciden, están ahí en esos años también, ¿eh? No es tan reciente, o sea, Sí, las primeras competiciones de trail ya con un cierto nivel, la Transgran Canaria creo recordar que había empezado 2002, Chu. 2002, yo fui, fui a correr la primera que se hizo en sentido sur-norte, como se está haciendo ahora, Hmm. que fue en marzo de 2003. Recuerdo que fui para allá, eso sí, sin saber muy bien lo que nos íbamos a encontrar, lo que era una ultra de montaña, porque en realidad no se había experimentado, ni se conocía, ni se Sí. sabía de qué iba aquello. Y pues eso, estamos hablando de 2003, nada más y nada menos, ¿no? Luego unos años después, en 2006, ya justo cuando el primer año en que empezamos con G-Sport, pusimos en marcha la ultra que se hizo aquí en Tenerife durante unos años, La la cruza. Cruza. Chu. Sí, Agüita. efectivamente. Entonces, pues eso. O sea, que el trail ya tiene también sus años detrás, ¿no? Y pues, La de cru- pasar de algo muy nuevo, casi sin saber qué era, donde yo recuerdo en aquella Transgran Canaria, que allí en la salida éramos como 100 corredores y aquello era un mix, al menos bueno, era un mix en el sentido de que allí te encontrabas delante, los que luego iban a quedar delante entre gente. Eh, yo lo más cercano que había tenido a ese tipo de prueba era haber participado en algunos raids multiaventura. Lo digo porque se desarrollaban en montaña y bueno, con orientación y todo esto. Sí. Pero luego tenía el fondo y la resistencia de haber hecho ya algunas competiciones de Ironman y un poco ahí estaba, era un poco lo que llevaban en la maleta y eso me daba cierta ventaja. Pero Sí. creo recordar que en aquella prueba había algún corredor que se dedicaba aquí en Canarias, que se dedicaba a hacer carreras de 100 kilómetros en asfalto. Hmm. Por lo tanto, ese también iba allí con su maleta, ¿sabes? Y el resto era pues eso, gente que venía de los sitios más variopintos, ¿no? Gente poco del ejército que estaban acostumbrados ahí a hacer muchas cosas, gente Hmm. que venía del montañismo o del senderismo, pues eso, una mezcla, pero que no había específicamente gente que entrenaba y se dedicaba a hacer esas pruebas, entre otras cosas, porque no se sabía muy bien lo que era. Yo recuerdo que cuando me invitaron, digo, ¿qué? ¿A correr cuánto?
Digo, de dónde a dónde? Digo, y esto cuánto tiempo nos va a llevar? Pues así, entonces digo, bueno, vamos para allá. Salimos, como si fuese en un raid, salimos y ya A ver lo que pasa. veremos cuántas horas invertimos de por medio con la sorpresa. Todavía recuerdo que quedé cuarto en esa carrera Chu. y dije, pues se puede hacer, ¿sabes? ¿Sabes? Yo creo que era cuando era el recorrido directo, eran como 72 kilómetros o algo así, Hmm. y lo hicimos en 8 horas y pico, o sea, que se podía hacer y se podía hacer bien. Guau. Pero bueno, Gírate, total, gírate un poquito la cámara, a ver, hacia la ¿vale? izquierda. Ahí, perfecto. Que te ¿Sí? estaba, Va, sí, es que te estaba yendo va. hacia afuera y no se veía muy bien. Disculpa, sigue. Pues eso, ¿no? Y que luego la cruza empezó aquí en 2006, Sí. se empezaron a hacer las primeras carreras ya un poco más cortas aquí, medias maratones de montaña, tal, y luego ya hubo un boom ahí terrible en torno a 2010, 2012 empezaron a salir carreras por, Por todos lados. por todo. Ahí sí fue que salieron por todos lados. Por cierto, en asfalto, claro, estaba pensando ahora, cuando hablamos de la cruz de Tenerife, se me había ido la pelota, claro, en asfalto que en su día lo que ha cambiado también es la evolución que hay no solo con la organización, sino también con el tema de leyes que ayuden a que esas carreras puedan surgir. Claro, estaba la vuelta a la isla, la vuelta a la laguna, que también me acuerdo yo que esas carreras eran de estar todo el día con las etapas y demás. Que ahí es lo que tú dices, ahí es donde la gente realmente sí que estaba preparada y sí que eh, no había tanto postureo como ahora. Ya. Sí, bueno, eran Eh, pruebas especiales también ahí, o sí, sea, claro. las vueltas atléticas eran míticas, sobre todo la Sí. vuelta a la isla, eran una cosa que bueno, que no se ha podido seguir haciendo con los años y tal, porque, ves, ahí tenemos otro ejemplo de que las cosas cambian, a Sí. veces para bien, otras veces no tanto, Hmm. en el tema de los eventos, y este es un claro ejemplo también. Y sobre las fechas que estamos hablando, también nace una carrera. Una cosa que también viene de fuera, que tengo aquí la camisa puesta, una tal K42, que creo que es buena prueba de lo que es la evolución, en el buen sentido de la masificación de los eventos deportivos y del subir el listón que ha tenido este tipo de pruebas y de organizaciones a lo largo del año. ¿Cómo se te ocurre a ti? Porque claro, K42 una marca argentina, la K, y ¿cómo se te ocurre a ti esa prueba, traer esa marca para acá? Bueno, la carrera, tal como se está haciendo, tal como se conoce en cuanto a recorrido y demás, Hmm, es decir, la carrera de montaña en La Laguna empezó justo en 2010, diciembre, hmm, y fue un poco, ya te digo, era ese momento donde eh, todos los municipios querían tener una carrera de montaña, ahora nosotros tenemos que sacar la nuestra y demás. Y en ese primer año fue un poco una petición de, oye, queremos hacer una carrera, ustedes la pueden hacer, y ahí empezó y salió. Y al final también el tema de la fecha, de que fuese una carrera en diciembre, que es un mes un poco raro para hacer carreras de montaña y demás, fue un poco casualidad, y luego fue uno de los grandes aciertos el hecho de que la CAS sea una carrera importante que se hace en diciembre, se hace en Canarias, pero vamos, sí. que en el mes de diciembre, donde en otros muchos sitios no es tan fácil hacer carreras de montaña, pues aquí es sí, y ese ha sido también uno de los éxitos. Lo de K42 llegó, creo recordar, habíamos hecho 2 ediciones y contactaron con nosotros Chu. desde Hmm, la marca en Argentina, porque ya ellos habían hecho carrera con esa marca K42 en España, en Península, hmm. y en Canarias en concreto. Se hicieron 3 ediciones en Gran Canaria, ¿Sí? Ah, no sabía eso. sí, efectivamente, en Las Palomas, sí, sí. Chu. Se hicieron las 3 primeras K en Canarias, se hicieron en Gran Canaria, en el sur.
y bueno, no quisieron seguir con la marca y nos lo propusieron a nosotros, que estábamos haciendo una maratón de montaña En Anaga. en Anaga, efectivamente. Y bueno, ahí empezó, y llegamos, yo creo que ha sido un buen acuerdo para las dos partes Sí. y se ha hecho un buen trabajo y ha sido una carrera que ha evolucionado, bueno, pues con los años, en su momento rápidamente, no siempre tuvimos 1.000 o 2.000 corredores, todo lleva un proceso, pero sí es verdad que es una carrera que está ahí afianzada y bueno, estamos ahí luchando para mantener siempre el máximo nivel posible. Hombre, al final acá lo bueno que tiene es que en Canarias la marca se ha asentado bastante gracias a que está el circuito, por ejemplo, el circuito Caseries, que también da repercusión con la marca acá a otras pruebas y hace que un poco eso crezca y también pues gana importancia la marca. Y al final para la K42 Anaga Maratón es lo más importante porque eso le da aún más prestigio, porque es la original. Ujú. Bueno, insisto, intentamos hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Y que la carrera tenga una buena imagen, un reconocimiento, que la gente quiera participar, que eso es lo más importante, que cuando van a correr la carrera cada año, pues, bueno, salgan con una mejor impresión. Y bueno, el hecho de reforzar que haya un circuito de prueba como K-Series, de otra serie de carreras menores, pues también, bueno, que la gente se sienta implicada y, bueno, simplemente que tenga un objetivo y competiciones para participar. Y de todas las ediciones, que si no me equivoco van 13, ¿puede ser? 12 hemos hecho. 12, vale. Sí, la que viene es la número 13, ¿no? ¿Correcto? Sí, Sí, vale, sí. vale. Se dejó de hacer solo un año, en Sí. 2020, y por lo demás, esto, 12 Em, ediciones ya realizadas, sí. de todas las ediciones, para ti, ¿cuál ha sido la más especial, la que más ha marcado un punto de inflexión? Uf, pues yo creo que ha sido un proceso. Yo creo que ha sido siempre como ir construyendo algo, Hmm. siempre poniendo una piedra más, ¿no? Y que cada año es lo que hemos conseguido hasta ahora y siempre dándole un pequeño empujón. Tenemos claro un poco los objetivos, que es siempre hacer organizativamente, cuidar los detalles y hacer la mejor carrera posible, deportivamente tener también a los corredores de nivel también a los que podemos aspirar, es Sí. decir, que no se trata solamente de hacer una carrera con 2.000 personas en la salida, sino que también sea una buena competición a nivel deportivo. Este último año yo creo que a nivel de satisfacción probablemente, no sé, la última. Sí. Sí, fue campeonato de Canarias, tuvimos aquí una buena representación de corredores, eh, por supuesto de Canarias, luego también nacionales, siempre hemos tenido ahí corredores de fuera que hemos conseguido que vengan aquí a participar y un poco a vender la imagen Sí. de la carrera y yo creo que es probablemente con la que más contentos estamos, es con la última de 2022. Y a raíz de todo esto que estamos hablando de la evolución, de las pruebas y demás, tú a día de hoy, ¿cómo dirías que ves, o sea, cómo ves tú a día de hoy el estado de la organización de pruebas aquí, de participación? Porque al final yo creo que el estandarte, lo que estaba hablando antes, el estandarte promedio ha subido tanto que hoy en día los corredores, como que el nivel de exigencia, entre comillas, para una carrera, como que lo tienen más alto y el problema que hay es que hoy en día, después de todo lo que ha pasado con el COVID, es un poco más complicado organizar una prueba que destaque sobre las demás. Ya, bueno, probablemente porque hay muchísimas carreras, ¿no? Y Sí, muchísimas carreras. Luego, el, el aumento del nivel lleva a que
Bueno, eso es un efecto de, bueno, si en un lugar se está haciendo carreras de nivel, los demás intentan acercarse y al Claro, final eso creo que es bueno a nivel de organización. Que sea complicado, bueno, pues seguramente, ¿no? Y cada uno tendrá que batallar con lo que tenga delante para conseguir hacer su carrera, sí, pero el nivel, los recursos que se están poniendo en las carreras, yo creo que es bastante bueno, ¿no? También es verdad, sí. insisto, hay tal número de carreras que hay un poco una representación de todo, ¿no? Desde las carreras así un poco más familiares, hasta carreras ya con un formato más profesional. Siempre se ve, hombre, es un poco mi área de trabajo, pero yo siempre digo que siempre se ve el dinero que hay detrás de una prueba, porque al final Sí, nada es gratis exacto. y cuando una prueba luce mucho, simplemente pregúntate quién está poniendo todo ese dinero, porque aquí en Canarias es que aparte del número de carreras de montaña, es que hay un montón de carreras con nivelazo. Sí, Gran Canaria, Transvulcania, son carreras que están ahí en el top mundial. Y luego hay carreras en torno a la distancia maratón, como pues, la K, pero luego están la del eh, Meridiano también. sí, una carrera como Meridiano, una carrera como Reventón. Bueno, La pues si Fulmón, por esas ejemplo. están ahí y las Sí. nombra todo el mundo, es porque hay muchos recursos y mucho dinero detrás de esas pruebas. Claro, pero esto también está trayendo una cosa que, claro, aquí voy a hilar un poco hacia mi terreno. Bueno, tu terreno también, porque al final estamos los dos metidos ahí en el ajo. Al final esto también, el nivel de exigencia que hay con respecto a eso, a que tu prueba destaque sobre las demás, trae a que estén viniendo cosas nuevas, porque claro, están viniendo también las carreras de obstáculos, están viniendo pruebas como la senda del dragón, por ejemplo, o la maratón en pista, que es una cosa que aquí en Canarias no se había hecho nunca y que también es bueno que eso, como tú dices, que suba el nivel porque al final trae cosas nuevas y es un poco la evolución de todo esto. Sí, ese es otro lado también de las organizaciones. A menudo cuando la gente pregunta o me pregunta, a ver, yo prefiero decir, mira, si hay 100 carreras iguales como lo que tú quieres hacer, Hmm, eh, ¿por qué no haces algo diferente? claro, ¿Vale? No digo, a ver, al final también es difícil ser absolutamente original en algo, porque, bueno, siempre los modelos están ahí, quieras o no, siempre hay algo parecido en otro sitio. Incluso muchas de las cosas que se inician es porque, oye, he visto esta carrera, este formato de prueba en tal sitio sí. y yo lo voy a traer aquí. Pero si lo voy a traer aquí y sé que no se está haciendo un evento igual en Canarias, pues ya tienes una enorme ventaja, porque bueno, es decir, ya estás abriendo un camino, Sí. ya eres tú la prueba de referencia y no es copiar y hacer una carrera más ya te digo, como las que se están haciendo en cientos de sitios. Hombre, eso también es un poco un arma de doble filo porque lo hemos vivido nosotros en nuestras propias carnes con la maratón en pista, porque al final eso también hace que el único precedente que tengas sea la tuya. En el Ya. caso del segundo año, por ejemplo, que nos pasó el año pasado que hubo los problemas que hubo, porque al final no tienes un precedente en el que poner a prueba ese tipo de preparación para el cronometraje de una prueba o Ujú. para la organización, porque al final eh, no es lo mismo. Se puede decir que es más fácil porque es un recinto cerrado y es controlado y demás, pero claro, no tienes un referente más que lo que ves fuera. Y también muchas veces eso implica que no sepas del todo cómo hacer algo para que a la gente le pueda gustar, porque tampoco sabes si a la gente lo va a aceptar. Ujú. Es como un poco un Ya, arma de doble filo, un poco arriesgado, pero bueno, ya.
En nuestro caso no salió Pero bien. abrir camino nunca, no es necesariamente fácil, ¿no? Pero bueno, ahí está también el mérito. Exacto, exacto. ¿Vale? Pero igual que ustedes pueden decir que es la primera maratón en pista que se está haciendo en Canarias, está claro que hay pues eso, un trabajo y un esfuerzo Sí, detrás que muchas veces, como tú dices, no sabemos muy bien cómo va a salir todo, pero bueno, luego puedes decir que tú abriste el camino, ¿no? sí. Eso es lo que. Eso es lo que más importa sobre todo eso, la satisfacción personal, porque al final es lo que la gente no ve y muchas veces uno como, bueno, como cualquier trabajo que sea creativo, que tú tengas que sacar algo adelante, al final lleva un proceso que la gente solo ve el día del evento y no ve todo lo que lleva detrás, toda la preparación y tal. Entonces, claro, muchas veces la gente no sabe gestionar ese tipo de cosas o no sabe entender ese tipo de cosas y siempre toca lo típico, aguantar las críticas o aguantar... eh, es que yo hubiera hecho esto así, es que yo hubiera hecho esto así. La gente también tiene que Ya, entender que esto lleva un proceso y que cuando llega el día del evento tú traes toda la tralla de atrás de toda la preparación y, y siempre hay que tener un poquito de tacto a la hora de hacer comentarios con respecto a un evento, a la organización. ya, cierto, tienes toda la razón. Sí, porque yo alguna vez te he visto teniendo que aguantar santa paciencia. Pero bueno, es parte del trabajo. Quiero decir que si tú haces un trabajo donde que luego precisamente es un evento donde vas a tener ahí a 1.000 personas compitiendo, al final son 1.000 personas que tiene cada uno su manera de verlo, su opinión, Sí, a los que le ha ido maravillosamente bien y a los que le ha ido fatal y ha salido con por el motivo que sea, ¿entiendes? Entonces son 1.000, insisto, son 1.000 opiniones y va en el trabajo. Tampoco puedes volverte loco pensando en voy a ver la opinión de cada uno y a ver qué es lo que están diciendo de mí, porque bueno, yo creo que te tienes que quedar simplemente con que haces el trabajo de poniendo todo lo que tienes y haciéndolo de la mejor manera posible y a partir de ahí obviamente hay cosas que podrán salir mejor o peor y siempre puedes oír las sugerencias o las críticas de quien tenga algo que decirte, ¿no? Pero las otras historias de esto, lo que digo yo siempre, es decir, cuando oyes una opinión que empiezan a evaluar o a juzgar la parte por el todo de lo que sea, pues me pasó esto y por lo tanto este evento ya no, ya no vale. ¿entiendes? No vale Sí, nada, o el otro no sé cuánto porque, yo qué sé, igual cuando llegó la Coca-Cola no estaba suficientemente fría, o cualquier chorrada de ese tipo, que todo cuenta, evidentemente, claro. pero como digo yo muchas veces, si quieres poner nota a un evento, eh, primero sé consciente de todas las cosas que implica el evento y, y habla de cómo salieron todas, y entonces ya hablamos, ¿vale? Es lo que siempre digo yo con por ejemplo, con el tema de las fotos. Porque yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, K42 o Santa Cruz Extreme, yo creo que son las carreras en las que más tiempo estoy en meta sacando fotos, al final estás ahí 10 horas, 8 10 horas. Y es inevitable que uno tenga que parar a comer o tenga lo que sea. Entonces, mucha gente no entiende eso precisamente, que al final todo lleva un proceso y de que siempre viene alguien que como no tiene foto, pues este trabajo está mal hecho. No, no está mal Ujú. hecho. Es simplemente que te ha tocado la mala suerte de que no tiene foto. Por lo que sea. Pues esto es igual. Al final siempre va a tocar a alguien, siempre va a haber alguien que no tenga algo a su gusto y critique un evento, todo el conjunto del evento, solo porque ese pequeño detalle él ha tenido problemas con eso. Y es lo que tú dices, al final hay que tener importancia, hay que darle importancia al cómputo global Ujú. de todo lo que es un evento. Cierto. Ujú. Una curiosidad que tengo yo,
Porque, ya te digo, o sea, lo he vivido también y un poco también he pasado por ese proceso. No sé si de la misma forma, no creo. Hoy estoy empezando y lo gestiono de otra forma. Pero tú cuando termina un evento como puede ser la K42 o la Santa Cruz Extreme o incluso la Blue Trail, porque al final tú la Blue Trail también te tiras horas y horas y horas y horas, y también lleva mucho trabajo. ¿Cómo es ese momento post-evento? ¿Cómo se gestionan esos momentos? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Hombre, la sensación con la que te quedas después de una carrera básicamente es tratar de que todo el trabajo que te has pegado, sea el que sea, tu labor dentro del evento, ya que, como tú dices, en pruebas como la Blue Trail, que puedes estar, pues, súmale las 24 o 25 horas Sí, del evento y más todo el día, que el evento empieza a las 12 de la noche, todo ese día que llevas desde que te levantas, estás más de 30 horas seguidas ahí funcionando sin dormir, sí. intentando hacer el trabajo con la mayor calidad posible, pues que al final eso se iguale, ¿no? El esfuerzo de lo que ha costado Hmm. con el resultado. Siempre digo que no hacemos el trabajo para que luego vayan por ahí diciéndonos, dándonos, felicitándonos y diciendo qué maravillosos son. Pero bueno, siempre que haya una recompensa que básicamente es que venga de ti mismo, que digas, jo, todo lo que he hecho por esto, porque las cosas salgan bien y las cosas han salido bien. Hmm. Eso es un poco la sensación, lo que te decía antes de la K del año pasado. Tú simplemente piensa la cantidad de cosas organizativamente que tienes que trabajar durante los meses previos, cuando llega la carrera, durante los 3 días de carrera, eh, ¿sabes? Las horas que echas, el trabajo, Sí. y que luego cuando termine te quedes con la sensación de que, yo, es que hemos hecho todo este trabajo para que las cosas salieran como han salido. Y esa es la mejor recompensa que puedes tener. Sí, porque yo, por ejemplo, a ver, no es el mismo nivel de exigencia, o sea, no es el mismo nivel de horas y de tal, pero por eso te digo, por eso me daba curiosidad, porque yo, por ejemplo, cuando termina, por ejemplo, Dientes de Sierra o la maratón en pista, o incluso cuando pasó el TNT, es llegar a casa y de repente estar todo en silencio, Ujú. todo callado, pero la cabeza dando vueltas, mil vueltas a todo. Es como te quedas quieto y te quedas pensando en todo lo que ha pasado durante el evento, todo lo que ha pasado previo, todo lo que tal, intentando hacer un balance un poco rápido y mal, porque realmente lo piensas en caliente y hasta que no pasan los días no te vas dando cuenta de la importancia que han tenido las cosas buenas o las cosas malas. Y, y es un poco eso, el caos de después de la organización y de haber estado de un lado para otro a mil cosas y el pararte y que se te venga el cuerpo abajo y plof, a dormir. Básicamente. Pues sí, sí, sí. Pues nada, Isidro, yo si quieres añadir algo más, si no sé, si quieres comentar algo. No, bueno, encantado de haber estado aquí un poco. Me gusta porque básicamente es una charla más, ¿no? Sí, No, bueno, entre todo, de haber estado aquí colaborando, ayudando bueno, a este inicio de canal, con entrevistas y bueno, pues, de compartir un poco la experiencia, ¿no? Seguro que vas a seguir con la idea, que vas a seguro. tener a gente muy interesante para entrevistar y contando cosas seguro que mucho más, más interesantes para los espectadores. Pero bueno, si tú me lo ofreces y yo estoy ahí encantado de haber podido participar contigo y contar un poquito la experiencia, ¿no? De los años de participar en carreras y bueno, y el otro lado también
del haber estado como organizador, ¿no? Detrás de llevando las riendas de otras pruebas. Perfecto, Isidro. Pues muchísimas gracias a ti y nada, ya nos veremos seguro en alguna carrera. Por supuesto. será por carrera. Muy Exacto. bien. Pues nada, Isidro, muchísimas gracias y nada, un abrazo. Muy bien. Saludos a todos. Saluditos. Chao.